Cordial saludo, mi nombre es Faiber Carrillo. Bienvenidos a esta clase de métodos para la solución de preguntas de concurso de méritos. En esta ocasión vamos a tratar acerca de la estructura global, estructura media y microestructura de las preguntas escritas. Inicialmente utilizaremos la técnica de la descomposición analítica y la reconstrucción sintética como base del presente análisis. Así, el primer paso será dividir la pregunta en sus elementos constitutivos y analizar la interrelación de sus partes para luego volverla a reconstruir comprensivamente. Dentro de los pensadores que han utilizado esta técnica encontramos a Galileo Galilei, para quien dicho proceso analítico constituye el supuesto previo de todo conocimiento riguroso, en su caso específico de la naturaleza. Solo cuando descomponemos un hecho aparentemente simple en sus elementos y lo volvemos a reconstruir valiéndonos de estos elementos, podremos comprenderlo. La pregunta que se visualiza como ejemplo nos sirve para explicar lo previamente referido. Por ahora su interés estriba no en su contenido, sino en las partes que la constituyen. Al referirnos a su estructura global tenemos que está constituida de tres partes, a saber, una situación, caso o contexto, una parte media, que es el enunciado, y una tercera parte constituida por las opciones de respuesta. El enunciado contiene la condición o condiciones para relacionar la situación con una de las opciones o la condición de relación entre las opciones y una proposición del mismo enunciado. Los tres elementos considerados en conjunto constituyen lo que llamo estructura global del texto. En lo atinente a estructura media se alude a las partes ya vistas, contexto, enunciado y opciones, pero esta vez cada una tomada de forma independiente. De manera que el análisis se puede adelantar en cada uno de sus componentes por separado, como en el caso que se señala a manera de ejemplo, donde se comparan las opciones entre sí, conforme a unas situaciones específicas que dan lugar a ello y que abordaremos en otros videos en el análisis de otras preguntas. En cuanto a la microestructura, alude a una parte de cualquiera de las estructuras medias, bien sean oraciones o palabras claves. Estas permitirán relacionar elementos, por ejemplo, del enunciado, con una de las opciones. A continuación vamos a practicar lo estudiado a la vez que incluir algunos métodos de análisis para la solución de preguntas. Para el efecto recomiendo emplear entre 2 minutos y 2 minutos 15 segundos para ir interiorizando el tiempo apropiado que debe invertirse en la solución de cada pregunta. La pregunta que se leerá a continuación ha sido tomada de la fuente que se indica en el ángulo inferior derecho. Comencemos pues con la lectura. Entonces pongamos a andar nuestro cronómetro para tener ese control del tiempo. Situación. Hace 2 años los profesionales de la Secretaría de Participación Ciudadana y de Desarrollo asesoran a una comunidad en la ejecución de su plan de desarrollo, el cual obedeció a un proceso de planeación estratégica participativa y respondió a las necesidades y expectativas de los pobladores. En la priorización definieron 3 áreas de atención: infraestructura, medio ambiente y formación en liderazgo comunal. A la fecha se implementaron varias actividades, algunas desarticuladas de los objetivos propuestos y sin indicadores claros para medir los impactos generados. Aprovechando la intervención de una empresa con una donación de recursos económicos, razón por la cual el equipo de profesionales convocó a una asamblea comunitaria para identificar una acción que les permita reorientar y concretar las acciones hacia los objetivos y metodología establecidos. Quinto, usted considera que la acción que permite contrarrestar el efecto negativo generado en el proceso es la A. Implementación de un plan de monitoreo y evaluación de resultados parciales y finales, así como de las estrategias empleadas. B. Definición de las estrategias considerando las condiciones internas y externas que afectan el contexto comunitario. C. Identificación de las expectativas de la comunidad para verificar la factibilidad económica, social y ambiental de los proyectos. D. Priorización de problemas para establecer los objetivos de la propuesta que contrarresten la dispersión de acciones. En ese momento te invito a que pauses el video y hagas la reflexión dentro del tiempo que se ha sugerido.
Tiempo. Han transcurrido los minutos previstos. A continuación vamos a practicar lo estudiado a la vez que incluir algunos métodos de análisis para resolución de preguntas. El primer método sugerido corresponde al orden que puedes darle a la lectura cuando el texto de la situación es relativamente largo. En tal caso se propone iniciar por leer el enunciado. Así sabrás qué es lo que debes buscar en el texto de la situación, pues si comienzas leyendo la situación, no sabrás qué es lo que buscabas. Con ello te ahorrarás un paso. A continuación deberías pasar a la lectura de la situación buscando identificar lo que se te pide en el enunciado. De allí deberías volver al enunciado para evitar las traiciones de la memoria a corto plazo. Y luego, ya está, es momento de pasar a las opciones. Siguiendo el método señalado en el enunciado, nos están hablando de un efecto negativo que se debe contrarrestar. Eso es lo que se observa si lees el enunciado. Un efecto negativo, pero ¿cuál es ese efecto negativo? Así que me voy a la situación y trato de identificarlo. Y aquí está. El efecto negativo es que se implementaron varias actividades, pero algunas estaban desarticuladas de los objetivos propuestos y sin indicadores claros para medir los impactos generados. Además, se nos habla de identificar una acción que permita reorientar y concretar las acciones hacia los objetivos y la metodología establecidos. Bueno, comencemos entonces señalando, antes de pasar a este punto, comencemos diciendo que hemos utilizado un método de focalización. ¿Por qué? Porque dentro de esa vastedad de palabras, en ese bosque de palabras que tenemos en la situación, hemos identificado aquellas que nos son útiles. Hemos focalizado la atención en aquellas que servirán para establecer la relación entre la situación, conforme lo que solicita el enunciado, y las posibles respuestas. Continuemos ahora sí con la opción D para mirar si funciona o no referente a lo que se solicita. En la opción D nos hablan de priorización de problemas y del establecimiento de objetivos, como una acción para contrarrestar un efecto negativo. Pero veamos que ese no es el problema, porque en la situación tú puedes observar que ya se había hecho una priorización y se definieron 3 áreas de atención y allí están indicadas. Es decir, que se está priorizando. En la propuesta se habla de priorizar, pero ya se había priorizado antes. Entonces, justamente, cuando hablamos de la estructura genérica de la pregunta, pues la idea es que el enunciado nos pide inferir algo nuevo. Y cuando tú infieres algo nuevo, pues no sucede que en la inferencia vuelvas a repetir alguna de las premisas. Y en la opción D estamos observando cómo se repite algo que ya estaba establecido. Luego no hay una inferencia. Observemos la opción C. En la opción C se nos dice que para contrarrestar ese efecto negativo podemos identificar las expectativas de la comunidad. Pero estas, si observamos bien, ya estaban identificadas arriba. Observen la situación como dice, que se respondió a las necesidades y expectativas de los pobladores. Luego, pues no puedo contrarrestar un efecto negativo utilizando las mismas acciones. Se nos pide que utilice otras acciones, ¿verdad? Por tanto, no hay una inferencia, sino solo una repetición de las premisas, de parte de las premisas. Revisemos la opción B. En la opción B, para contrarrestar el efecto negativo, nos hablan de definir estrategias, considerando condiciones internas y externas que afectan el contexto comunitario. Veamos si en la situación no fue dicho previamente. En efecto, observen cómo en la planeación estratégica se están planeando algunas estrategias, justamente. Hay una relación entre lo que está en la situación y lo que está en la opción B, como que ya estaba planteado previamente. Y además, pues esto corresponde a unas necesidades y expectativas de los pobladores. Pueden ser condiciones internas o externas, veamos. Infraestructura puede ser una condición interna o externa, medio ambiente necesariamente es una condición externa, y la formación en liderazgo comunal. Quiero decir que estos elementos ya están asociados. Luego la solución pues no está repitiendo algo que ya se adelantó, entonces no hay una solución. Tenemos así que las opciones B, C y D pues deben ser descartadas, no están planteando algo nuevo de lo que ya se había hecho previamente. Es decir, que estamos utilizando el método de descartar. Como B, C y D no son correctas, pues tendríamos que la opción A sería la opción indicada.
Veamos qué dice la opción A. Nos dice que implementemos un plan de monitoreo y evaluación de resultados parciales y finales, así como de las estrategias empleadas. ¿A fin de qué? Pues como había una desarticulación entre objetivos propuestos y no había indicadores claros, pues justamente los indicadores son herramientas de medición que nos permiten medir el alcance de objetivos. Así que la opción A, pues digamos que corresponde a la respuesta que estamos aguardando. Quiero señalar que hemos empleado los siguientes métodos. La descomposición analítica, porque hemos tomado el objeto problemático, que es la pregunta, y la hemos dividido y analizado los elementos que la constituyen: situación, enunciado y respuestas. El orden que vamos a aplicar en la lectura, dijimos, comencemos por el enunciado, saltémonos a la situación, retornemos al enunciado y de allí vamos a las opciones de respuesta. También tenemos la focalización, que quiere decir que vamos a leer dentro de esta vastedad de palabras aquellas que son claves para la solución del problema, es decir, las ideas principales que dan cuenta de lo que se está solicitando en el enunciado. Finalmente, el método de descarte por el cual identificamos cuáles respuestas no eran válidas en virtud de algunos datos que teníamos en el enunciado, y entonces al descartar podemos luego identificar cuál es la respuesta correcta. Es decir, a veces no llegamos a la respuesta correcta, sino que identificamos cuáles no son correctas y así poder posteriormente, por descarte, identificar cuál sería la opción residual que sería la correcta. Aquí lo hemos hecho metodológicamente de esta manera, pero hubiéramos podido comenzar por analizar la A. Veamos también qué es lo que dice la persona jurídica, el ente, la universidad, que adelantó la pregunta, que organizó la pregunta, y cómo la soluciona. De esta manera tenemos lo siguiente: nos dice que en efecto la respuesta correcta o clave o respuesta correcta es lo mismo, es la opción A. A través de la siguiente afirmación, emite juicios argumentados acerca de los procesos de transformación social. ¿Cómo se evidencia? Porque se evalúa la viabilidad social, política, cultural, medioambiental, económica, técnica, y la coherencia, pertinencia y o sostenibilidad de una propuesta de intervención. ¿Cómo se justifica? Para reorientar y concretar las acciones se hace necesario desarrollar un plan de monitoreo y evaluación que proporcione información sobre las actividades implementadas, ofrezca herramientas para el seguimiento y evaluación de las acciones y posibilite valorar y o medir los impactos. Apreciados amigos, gracias por asistir a esta clase. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir contenido nuevo. Estaré atento a cualquier inquietud que me dejen en los comentarios. Si deseas ahondar más en estos temas, puedes consultar o adquirir mi libro Métodos de Razonamiento y Competencias Comportamentales o estudiar los videos atinentes del canal.